Bienvenidos a todos, muchas gracias por acudir a este webinar. Como sabéis, vamos a tratar la temática de estas nuevas normativas, ¿no?, que ha aplicado el gobierno y cómo estas afectan a las organizaciones, qué es algunas recomendaciones, ¿no?, o instrucciones que podemos seguir durante este proceso y, sobre todo, pues cuál será el nuevo escenario, ¿no?, cómo van a afectar estas medidas en el negocio, en las personas y qué nuevos contextos podemos augurar. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, destacar que esta sesión, como bien sabéis, va a estar grabada para todos aquellos que no la puedan, que no puedan asistir o que la quieran ver más adelante. Por supuesto que compartiremos la presentación que iremos viendo y también deciros que si estaréis todos muteados, si tenéis alguna pregunta, dedicaremos 10-15 minutos en la parte final para responder a todas ellas, ¿vale? Me he saltado la presentación, disculpad, yo soy Tono Herrero, Enterprise Account Executive de WOFU, y por supuesto está conmigo Josh Nelly, que es la representante y responsable de nuestro departamento legal. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, si pasamos a la diapositiva, simplemente explicaros un poco, bueno, esto ya lo he comentado, el tema de las notas, brevemente sobre WOFU. Como bien sabéis, ambos trabajamos en WOFU. Nosotros ofrecemos una tecnología SaaS en la nube, sobre todo para la gestión eficiente del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, hablamos de todas las dimensiones, ¿no?, desde calendarios laborales, turnos, gestión de vacaciones, ausencias, por supuesto el registro de jornada, el cumplimiento de la normativa y la parte, pues, de gestión documental y el tablón de anuncios. Afortunadamente en WOFU tenemos ya más de 1.350 clientes en todo el mundo, desde startups a empresas de reconocido prestigio de todos los sectores e industrias. Ya operamos en la mayoría de países de habla hispana y nuestra internalización pues pasa por extender nuestro mercado a Portugal a lo largo del 2020. ¿De acuerdo? Bien, un poco para ponernos en contexto, si pasas por favor, Josnelli, a la siguiente diapositiva, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Sabemos las dificultades que estamos pasando todos a nivel personal, a nivel laboral, con esta situación del confinamiento. Y bueno, es normal, es lógico y solidario que cada uno de nosotros sea responsable, ¿no?, y colabore de alguna manera para hacer frente a esta situación. Por supuesto que las empresas también tenemos la necesidad de seguir con nuestra actividad y es importante instaurar medidas que ayuden a que todo esto prospere, ¿no? Nuestra recomendación es que estos días hay que aumentar al máximo la flexibilidad y la transparencia para que todo el mundo trabaje a gusto. Si es que tenéis empleados que están teletrabajando y que no se pueden desplazar, ya que hace unos días, como sabéis, el Gobierno presentó una serie de normativas que nos indicaban las pautas para cómo seguir la actividad en nuestras empresas. Y bueno, a todos aquellos que podamos teletrabajar, pues tenemos que seguirlo de alguna manera en concreto, ¿no? En definitiva, nosotros somos plenamente conscientes de que no es sencillo afrontar este nuevo escenario, que lo que estamos viviendo es duro, pero que todos juntos podemos superarlo, ¿no? Y organizando bien a nuestros equipos, siendo ordenados, manteniendo el control en los procesos y, sobre todo, apoyándonos en soluciones digitales, todo esto pues, nos facilitará la vida para que podamos mantener la actividad, ¿no? No sabemos cuánto va a durar, por lo menos hasta finales de este mes, así que la organización es clave, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de tres temas que son pilares, que son importantísimos a nivel de estructural, que Josh Nelly nos va a desarrollar, sobre todo desde el punto de vista legal, y ya aprovecho para pasarle la palabra y cederle el turno. Bueno, muchas gracias. Después de esta maravillosa presentación de Tono, bueno, consideramos un poco atrevido una empresa como la nuestra, que no somos un despacho de abogados y sobre todo no pretendemos serlo, plantear o poner sobre la mesa esta temática que ahora mismo nos preocupa a muchos. Pero siempre hemos creído firmemente que para las empresas, el activo más importante de las empresas son sus empleados y en estos momentos difíciles, como decía Tono, que tenemos que ser solidarios entre todos nosotros, es súper importante, o creemos al menos súper importante desde WOFU, darles nuestra visión o nuestra perspectiva dentro del ámbito local y dentro de todo esta gran dispersión legislativa de los últimos días, que muchos han dado en llamar diarrea legislativa, que abarca tantas medidas sanitarias, medidas de transporte, medidas económicas, medidas sociales, medidas de seguridad, de la defensa, etcétera, en todos los ámbitos, local, nacional, autonómico, pues darle también un poco la visión de que existe un mundo más allá del ERTE, que esta crisis ha venido sin dudas a cambiarnos la vida y cambiará nuestra manera de relacionarnos y
por tanto, de nuestras relaciones laborales verán sin duda afectadas. Pero no es el ERTE la única salida. Hay otras muchas opciones que tenemos en la normativa laboral, en la normativa económica del país, que pueden ser puestas en marcha y pueden garantizar la cohesión y la supervivencia de nuestras empresas, siempre que tengamos unos mínimos de control, de derechos y de deberes, tanto para los trabajadores como para las empresas. En las últimas semanas, como decía, hemos escuchado hablar mucho de los ERTEs, pero hay vida más allá de los ERTEs. Es verdad que han desaparecido 122.000 empresas en las últimas semanas, pero también es verdad que la mayoría de nuestro tejido empresarial ha sobrevivido o de momento vamos sobreviviendo y algunos se podrán convertir incluso en casos de éxito. El teletrabajo ha sido la medida estrella que muchas empresas han adoptado y a las que dedicamos la semana pasada un webinar en exclusiva. Creemos que esta ha sido una medida que ha llegado para quedarse, que implicará y a la larga llevará que todas las empresas, igual que tenemos una política de igualdad, que tenemos una política de registro de jornada, tengamos también una política de teletrabajo. La normativa del registro de jornada del año pasado no ha sido derogada, con lo cual sigue siendo obligatorio el fichaje, sigue siendo obligatorio los registros de jornadas, y en un ámbito de teletrabajo tenemos que tener en cuenta que hay otras normativas que confluyen aquí. Tenemos que hablar de la seguridad de la información, de todos los protocolos para que nuestro entorno sea seguro, que los datos de nuestros trabajadores y de nuestros clientes se mantengan protegidos. Es importante en un entorno de trabajo, dejemos claro a nuestros trabajadores que hay que fichar, cuáles son los límites en la jornada, cuándo se aplicarán horas extras y cuándo no, qué política de flexibilidad tenemos en marcha, cómo se hará la geolocalización si la hacemos, cómo se hará el registro de la IP desde donde se fiche si lo hacemos, y todo esto tiene que quedar perfectamente registrado y perfectamente controlado. ¿Qué nos aporta esta crisis en materia de teletrabajo? Por eso decía que es algo que ha llegado para quedarse. Pues que todos seremos más conscientes de la productividad de cada uno y esto, nuestra recomendación es que quede reflejado en una política de teletrabajo que controle además todo lo que es temas de seguridad y todo lo que son temas de protección de datos que son importantes en nuestro entorno diario. En el teletrabajo no me quiero dedicar mucho más tiempo porque, como comentaba, en la semana pasada estuvimos dedicando un webinar específico para este tema que podéis consultar en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, y que ya lo abordamos con mayor detalle. Quería, bueno, que comentáramos también pues todas las otras medidas que pueden aportar un equilibrio dentro de nuestras empresas, que están perfectamente enmarcadas dentro de la normativa laboral y a la que en los últimos reales decretos el gobierno ha dado también un poco de margen. En primer lugar, tenemos las reducciones de jornada. Las reducciones de jornada, igual que se enmarca dentro de los ERTEs, porque los ERTEs, lo veremos más adelante, pueden ser de suspensión de contratos de trabajo, también un poco parciales con reducciones de jornada. Sí es verdad que muchas empresas, y hablo de casos prácticos, han aplicado las reducciones de jornada a solicitud de los trabajadores. Ya los últimos reales decretos han hablado de que el trabajador puede solicitar una reducción de jornada entre un 10 y un 100% de su jornada, que implicará, por supuesto, una reducción también salarial, pero hay familias que no nos queda de otra, en el sentido de que tenemos a los niños en casa, que tenemos que hacer deberes, que se mantiene la actividad escolar, y no podemos dedicar todo el 100% de nuestra actividad pues a ser productivos. Por eso es importante lo que decía antes, ¿no? De que el teletrabajo quede bien regulado, cuáles son las horas que se trabaja, en qué momento estás disponible, para que tu empleador o tus compañeros sepan en qué momento pueden contar contigo y en qué momento no. Hay personas que tenemos niños en casa y que no podemos estar disponibles todo el horario laboral, porque tenemos que hacer deberes y porque tenemos que ayudar a nuestros hijos y entretenerlos en estos momentos difíciles. Y no solo estos momentos difíciles, sino todo el tiempo que nos llevará a la recuperación. La palabra estrella de esta semana es la desescalada o el desconfinamiento. Ya lo peor de la crisis ha pasado, o al menos parece ser que ha pasado, y tenemos que centrar nuestros esfuerzos en qué vamos a hacer en las próximas semanas, qué vamos a hacer en los próximos meses, qué va a pasar el 2 de mayo cuando volvamos a todo nuestro trabajo. No todos podremos volver, o no todos podremos volver con la misma disponibilidad, en el sentido de que las empresas pueden incorporarse, pero familias que tengan niños pequeños no podrán
todos sus miembros, en el sentido de que los coles seguramente serán los últimos que se incorporen. Por eso, dentro del ámbito laboral, podemos acogernos a nuestro derecho de reducción de jornada, que puede ser un pacto con el empleador, una reducción temporal que implicará, por supuesto, una reducción en el salario, pero que debe ser adaptada a las funciones, a las necesidades de la compañía, también de la familia, que se enmarca dentro de la flexibilidad laboral de alguna manera y que puede, bueno, es ser una opción perfectamente legal y tangible para todos los empleados. Es importante que cuando, igual que en el teletrabajo, cuando tengamos una reducción de jornada solicitada, aprobada, acordada, registrada y totalmente efectiva, sí que queden registradas esas horas, porque, bueno, porque la obligación de fichar está ahí, porque se compensará en función de las horas trabajadas, y tanto para la empresa como para el trabajador es importante tener una plantilla donde tengamos registradas todas las horas que sean efectivas, donde los equipos estén coordinados, donde mis compañeros sepan cuándo yo estoy disponible y cuándo no, para, bueno, para poder hacer un trabajo más eficiente, sobre todo en un entorno donde nos sintamos cómodos. En el mismo sentido, podríamos hablar de las reducciones salariales. Las reducciones salariales, además, es una opción bastante sencilla, que muchas empresas lo han puesto en marcha. Muchos de nuestros clientes nos complace, bueno, saber que lo han ido haciendo y con bastante éxito. Es un proceso muy sencillo, que muchas empresas han preferido aplicar antes de ir a unas ERTEs o unas reducciones de jornada que impliquen una reducción de salarios más importante. Sobre todo, bueno, ha salido mucho por la tele el caso de los equipos de fútbol, ¿no? Del Barça o del Español, donde, bueno, los futbolistas siguen entrenando y se siguen preparando cada uno en su casa, cada uno en su entorno, pero sí que han aplicado unas reducciones de jornada porque, aunque en el ámbito de su actividad pueden seguir entrenando, que donde dedican la mayoría de su tiempo, pero claro, no hay público en el estadio y no van a tener ingresos. Lo mismo pasa en empresas tecnológicas, ¿no? Donde sí que se puede seguir teletrabajando, pero hay un impacto directo en las ventas porque todo lo que sería su masa crítica de mercado o sus clientes, pues no están operativos. Pues el que hace servicios para unos hoteles o para unos restaurantes y que el restaurante no está, pero que ellos sí que pueden seguir trabajando, dando mantenimiento a los equipos, o no sé, me invento un poco cosas, en este entorno sí que podrían seguir trabajando, ¿no? Porque podrían seguir haciendo actividades productivas de mantenimiento de software, de mejoras de sistemas, pero sin embargo no hay ventas. Entonces, una medida puede ser las reducciones salariales. La reducción salarial es una modificación sustancial de las condiciones del contrato y como tal queda registrado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de hacerlo siempre previa consulta con los trabajadores o sus representantes. Cuando hablamos de representantes, hablamos de representantes sindicales, pero en aquellas empresas donde no haya una representatividad sindical, sí que puede seleccionarse una comisión representativa que formarán parte de una comisión negociadora, donde estas 3 personas seleccionadas por los trabajadores que constituyen la comisión representativa se sientan con la empresa y pueden decidir hasta qué límite puede ser la reducción salarial. Aquí partimos del hecho de que cuando tú vas al paro, el paro solo te paga el 70% de tu base. Con lo cual, una reducción de salario que sea menos que un 30%, que es lo que vas a ver con el paro, teniendo en cuenta además que el paro tiene un límite que no supera los 1.200 euros. O sea, tú en ningún caso vas a cobrar 1.000 más de este importe, con lo cual a lo mejor una reducción salarial de un 25% deja al trabajador en una situación económica mucho más ventajosa que ir al paro. Y para la empresa, también, en el sentido de, como decíamos al principio, el activo más importante de las empresas, según nuestro punto de vista, son sus empleados. Pero desde el punto de vista económico, la partida más importante, siempre o generalmente, dentro de las empresas es su coste salarial. Con lo cual, si somos capaces de reducir el coste salarial de las empresas un 20%, dejando un margen para los trabajadores con un salario superior a lo que podría recibir en el paro, puede garantizar un poco el equilibrio dentro de las empresas y por eso muchos han decidido ir a este sistema, que como os decía, es un sistema relativamente sencillo, que queda previsto en el Estatuto de los Trabajadores desde hace muchos años, que solo basta ir a una negociación colectiva con unos mínimos y en el que todos entendamos un poco que todos tienen que arrimar el hombro y que de esta saldremos
todos juntos. Aunque parece una frase bastante manida, pero en realidad es así. Y bueno, podemos dar fe de que muchos de nuestros clientes lo han hecho y bueno, con relativo éxito. Aquí el kit podría estar en negociar cuánto tiempo va a ser esta regulación salarial. A lo mejor no nos vamos a un 25% de reducción de salario, sino a un 10%, pero no durante la crisis, sino durante un periodo más largo, que permita un poco compensar el esfuerzo extra que hace la empresa para pagar los salarios este mes, que luego se pueda ver un poco compensado cuando volvamos a la normalidad. Bueno, entra todo dentro del ámbito de la negociación, que por eso están los representantes laborales. La reducción de salario es una decisión unilateral de la empresa, pero al llevar un cambio importante o significativo en las condiciones del contrato de trabajo, sí que que exige una consulta con los trabajadores. Que la consulta es positiva, pues todos contentos. Que en la consulta los trabajadores, a pesar de que se ha negociado con sus representantes, deciden que no, pues no pasa nada. La empresa lo puede aplicar sin el perjuicio de los trabajadores de dar por concluido su contrato. Si a ti te modifican tus condiciones laborales y tú no estás de acuerdo, pues puedes pedir un despido improcedente y el empleador pues se verá obligado a pagarte tu indemnización correspondiente. De momento, como decía, les hablo de casos prácticos, de la realidad, de lo que hemos vivido durante este último mes, y en todas las empresas en las que nos consta que se ha propuesto esta medida, se ha aprobado y están todos contentos. La empresa porque ha logrado equilibrar su gasto, y los trabajadores porque de alguna manera es mejor que una incertidumbre de ir al paro o de un posible ERTE. Y hay casos, bueno, súper conocidos como el Fútbol Club Barcelona, con esta carta de Messi que a todos, bueno, pues ha salido en todas las portadas de noticias, pero no es una medida que ha sido bastante generalizada. Otra medida u otra opción que nos ha puesto encima de la mesa también el legislador han sido los permisos retribuidos recuperables. Los permisos retribuidos recuperables es una medida se estableció como obligatoria en el Real Decreto del 10 del 2020 y que ha puesto encima de la mesa varias interrogantes. ¿Qué conceptos salariales deben ser abonados durante el permiso? Se supone que tú estás de permiso y vas a recibir tu salario, pero ¿qué tipo de salario? Hay muchas empresas o muchos empleados que tienen pluses por nocturnidad, por peligrosidad, etc. El legislador no ha dicho, no se ha pronunciado al respecto, con lo cual queda un poco en el ámbito de la empresa, pero sí que se ha debatido mucho sobre esto. Seguramente habéis podido estar en la última semana en multitud de webinars de diferentes despachos de abogados, grandes, pequeños, de todos los sectores económicos, en los que se ha planteado pues, la misma situación. La mayoría de la doctrina, o todos hablamos un poco en el mismo sentido, de que el salario que se ha de pagar o de liquidar este mes será el salario base, teniendo en cuenta los pluses de convenio, la antigüedad y, bueno, y algún plus voluntario que exista, y luego tendremos que entrar entonces a discutir cuándo se van a recuperar esas horas. En el permiso retribuible recuperable, por supuesto, igual que en el teletrabajo y en las reducciones de jornada, es súper importante que quede perfectamente registrado cuáles son las horas que se han de compensar y luego cómo se van a compensar. Muchos también plantean, o todos nos planteamos, ¿no? ¿Cómo será el proceso de recuperación de estas horas? ¿Cuándo debe empezar el periodo de consulta? Porque entendemos que habrá un periodo de consulta para pactar con los trabajadores cómo se van a recuperar estas horas. Porque el presidente del gobierno decía, bueno, no son tantos días, hablamos de 8 días, pero claro, esto se traduce en horas y nos dan un plazo para recuperarlo. Hablamos de hasta el 31 de diciembre del 2020 para recuperar esas horas, por lo cual es importante que quede perfectamente regulado cómo lo vamos a hacer y con qué periodicidad, en qué tiempo y qué va a implicar eso, porque si no hemos pagado los pluses ahora y luego las horas se recuperarán en términos de estos pluses que no hemos pagado, pues ¿cómo lo vamos a compaginar? Por eso nuestras recomendaciones que el legislador ha dicho que es obligatorio estos permisos retribuidos recuperables, pero ha dejado en manos de las empresas, igual que pasó con el registro de jornada, la manera de ponernos en marcha. Nuestra recomendación es, pues nada, que se haga una negociación colectiva donde quede perfectamente registrado, donde pueda todo quedar acordado, porque luego vendrán los inspectores de trabajo y nos pedirán dónde están las horas extras.
¿Esto es una hora extra? No, esto no es una hora extra, es una hora recuperable, con lo cual tiene que clasificarse como tal y quedar registrado. Y aquí entra un poco la necesidad de que todo quede perfectamente contrastado y sea demostrable, sobre todo para blindar a las empresas ante posibles reclamaciones. Ya sabemos que el registro de jornada ha sido una oportunidad para, bueno, para el gobierno para recaudar más, por el tema de las horas extras, para los trabajadores, para también controlar mejor su jornada de trabajo, y para las empresas como medio de prueba. Hemos visto durante el último año multitud de sentencias donde al final se le ha dado la razón a las empresas que han registrado su jornada y que han comunicado las cosas como tenían que ser. Y en este sentido creo que en los próximos meses esto tiene que quedar bastante claro para que cuando en octubre o en diciembre o en enero del año que viene venga un inspector a tu empresa y te pregunte cuáles son las horas que han quedado registradas, si has pagado horas extras o no, estas horas compensables recuperables, retribuidas recuperables, perdón, las tengamos todo perfectamente controladas. En este sentido, pues bueno, también una manera de recuperar estas horas que no hemos podido y que a lo mejor durante todo el año no podemos, es compensarlas de alguna manera con vacaciones. No podemos obligar a los trabajadores a coger vacaciones. No podemos, pero sin embargo el Estatuto de los Trabajadores sí que dice, en su artículo 38.2, que el periodo de vacaciones y su disfrute se fijará como un acuerdo con los trabajadores, con lo cual si hay trabajadores que creen que no pueden hacer una hora más para recuperar este permiso retribuido porque no pueden quedarse a partir de las 5 porque tienen que ir a buscar a los niños al cole, por ejemplo, pues sí que pueden existir otras maneras de compensarlos, que pueden ser a lo mejor con vacaciones. Es una idea que, bueno, que está ahí sobre la mesa y que ya luego veremos cuando empecemos este proceso de desconfinamiento o de desescalada que le ha gustado llamar así a la ministra de Economía, que lo ha puesto de moda y que ahora todos hablamos de desescalada o de desconfinamiento, pero que de alguna manera nos llevará a reflexionar sobre cómo hacemos esta recuperación, si podemos ir todos a la vez, si lo haremos escalonadamente, si a lo mejor podemos recuperar en horas o en días, habrá empresas que trabajen los sábados para recuperar estos días, o no, simplemente harán una hora menos de comida, o una hora más de trabajo, o ahora quien no pueda hacerlo y pueda acogerse a su derecho de vacaciones, y las empresas estamos en la obligación, bueno, de poner todos estos criterios encima de la mesa. En este sentido también irían los acuerdos colectivos. Todo esto que tenemos de reducciones de jornada, de salarios, perdón, de cómo vamos a recuperar estos permisos, cómo vamos a teletrabajar, cómo vamos a mirar la relación laboral con nuestros trabajadores que han estado ahí durante estos periodos difíciles, con las empresas con las que que han protegido a sus trabajadores, donde se ha logrado mantener la cohesión, pues conseguir unos acuerdos colectivos, unas políticas, como os decía, igual que hablamos de políticas de igualdad o políticas de registro de jornada, hablemos de unas políticas de trabajo, de teletrabajo, de flexibilidad, en la que todos nos sintamos cómodos y permita que en vez de la curva en U, sea pues una V el tema de la recuperación económica. Estamos en España y aquí sabemos, bueno, como somos todos, y nuestra recomendación desde el punto de vista legal es que todo quede perfectamente regulado, todo quede perfectamente recogido, que no demos la posibilidad de que nadie se sienta ante la incertidumbre de no saber qué voy a cobrar, cuánto voy a cobrar, cómo van a ser esos permisos, cómo voy a recuperarlo, y para la empresa también tener la seguridad de que sus trabajadores pues lo están haciendo bien, están trabajando bueno, con una productividad que se requiere y con la certeza de que tienen un registro de jornada, donde tienen unos parámetros muy claros en los que todos tenemos deberes, tenemos derechos, pero también tenemos deberes para con la empresa y para con los trabajadores. A partir de aquí, no sé si me he extendido mucho, Tono, tú me das el toque porque, bueno, ya sabemos que los abogados tenemos el defecto este que nos enrollamos lo más grande. Tono, no te escuchamos, igual tienes el mute. Perdón, no sé si sí. algo. Decía que llevamos 25 minutos, yo creo que nos deben quedar todavía unos 5 o 10 y luego las preguntas. Vale. Bueno, pues de manera general lo que queríamos era un poco, pues hacer un resumen de todo esto. Los despidos.
los despidos, se ha dicho, están prohibidos los despidos. No están prohibidos los despidos. Están prohibidos o se han limitado los despidos que tengan como causa la crisis sanitaria. Pero los despidos objetivos y los despidos improcedentes siguen estando ahí. Igual que la finalización de los contratos. ¿Están limitadas la finalización de contratos? Sí, pero claro, hablamos de contratos, a lo mejor contratos temporales, que cuando volvemos a la normalidad ya estaban previstos para una actividad que no existe o que ya no es necesaria, con lo cual en ese sentido tenemos que, bueno, que tener una política o una estrategia con sentido común, sobre todo sentido común. El legislador ha legislado mucho, ha hablado mucho y veo aquí algunas preguntas, no sé si lo podemos dejar para el final, pero bueno, todo lo que nosotros proponemos siempre es que haya sentido común, ¿no? Creemos que tanto los despidos, la finalización de los contratos, los ERTES, el cómo recuperaremos estas horas, todos los acuerdos colectivos, todo siempre enmarcado un poco dentro del sentido común. Veo que hay algunas preguntas sobre los ERTES, con lo cual así vamos avanzando un poco y hablamos sobre los ERTES. Los ERTES, como decía al principio, no es nuestra recomendación porque ya al final creo que ya vamos saliendo de la crisis y hablamos en todo caso de una recuperación o un desconfinamiento o una desescalada de esta crisis, pero sabemos que es la medida estrella donde todos, bueno, es donde surgen un poco las dudas. El ERTE tenemos dos tipos, ERTE con reducciones de jornada, que aplicaría un poco lo que veíamos al principio de las reducciones de jornada, donde los trabajadores trabajarán menos horas, con lo cual cobrarán menos horas, que no afectará a su antigüedad, pero sí que afectará al cómputo, por ejemplo, de horas cotizadas, porque se cotizarán en la misma proporción. Los ERTE con suspensión de contrato, que pueden ser un poco los más dolorosos y los más complicados, pues son una medida donde se suspende la relación laboral, con lo cual el trabajador no tiene la obligación de trabajar para la empresa, ni la empresa de pagarle por sus servicios. En el caso de las vacaciones, ¿qué pasa con las vacaciones cuando estamos en un ERTE? Claro, se suspende la relación laboral. Al suspenderse la relación laboral, se suspende todo lo que es el cómputo para las pagas extras, el devengo de vacaciones, todo eso queda suspendido cuando se suspende la relación laboral. Si este año tú tendrías derecho a 23 días de vacaciones, 24 días de vacaciones o 30, depende de cómo lo calcule cada empresa y cada convenio, pues ahora ya no será así. Cuando volvamos del ERTE, que aún no sabemos cuándo será, porque el estado de alarma se ha prorrogado 2 semanas más, esperemos que el 2 de mayo estemos todos en nuestros puestos de trabajo, pero claro, entonces en ese momento será el momento de calcular, ¿no? Si tú tenías 30 días y no has trabajado pues 2 meses, pues te tengo que quitar la parte proporcional que corresponde a estos 2 meses. Si tú has trabajado menos horas, pues también un poco habrá que calcular, pues como decía, ¿no? Lo que te correspondería a nivel salarial y a nivel de pagas extras en ese sentido. Esto no afecta, por supuesto, en ningún caso la antigüedad, al ser un ERTE, pero bueno, sí afecta un poco las pagas extras, sobre todo el devengo de vacaciones, que puede ser un poco la parte más dolorosa, ¿no? de todo esto. ¿Qué pasa cuando estamos de baja de maternidad o de baja de paternidad? Nos afecta el ERTE, estamos incluidos dentro del ERTE, a ver, incluidos podemos o no estar, pero como el pago de la prestación lo hace la Seguridad Social, en el caso que estemos de una baja de IT o una baja de maternidad o una baja de paternidad, no tendríamos que ir al paro porque seguiríamos cobrando por la Seguridad Social. En ningún caso el ERTE y la suspensión constituye una modificación del contrato de trabajo, con lo cual cuando nos reincorporemos el trabajador no deberá firmar un nuevo contrato de trabajo. Con el contrato de trabajo que tenía ya es suficiente. Es simplemente un paréntesis en la relación laboral donde dejamos de devengar vacaciones, dejamos de devengar para el cálculo de las pagas extras. Y en el caso de las reducciones de jornada, pues igual las pagas extras también se verán reducidas y se seguirán devengando vacaciones, pero por supuesto en la misma proporción de la jornada trabajada durante el año.
De manera general, ¿no? Y a modo un poco de resumen, creemos que es clave que la solución que se adopte en cada entorno o en cada empresa responda a una situación concreta actual, que seamos conscientes de lo que ha representado toda esta crisis para las empresas y también para las personas, para los trabajadores, que esto cambiará sin dudas o ha cambiado nuestra manera de ver la vida y cambiará nuestra manera de relacionarnos una vez salgamos de aquí, que es importante que en todas las medidas el trabajador y la empresa tengan total acceso, visibilidad, fiabilidad, confianza, para saber que las medidas que estamos tomando tienen el menor impacto o el mínimo impacto posible dentro de nuestro entorno laboral y personal, que no generemos alarmismo, que en todo momento hagamos uso de una información fiable. No sé si sabéis que el BOE en su edición electrónica pues tiene un boletín específico para el COVID, en el sentido de que el Real Decreto 8 del 2020, que es el que decretó el estado de alarma el 14 de marzo, se ha ido modificando y se ha ido enmendando al paso de los días, y en el BOE pues tenemos la posibilidad de suscribirnos. Os recomiendo que vayáis a la web del BOE y os suscribáis, y así cada día cuando hay órdenes ministeriales, enmiendas a los reales decretos o mejoras o comentarios, te llega un aviso al correo electrónico donde tienes toda la información. Y bueno, así estamos siempre informados de una manera correcta y fiable, ¿no? Como decía al principio, nosotros recomendamos que aunque estemos en un ERTE, la comunicación con nuestros trabajadores siga siendo fiable, siga siendo coordinada, siga siendo, bueno, un poco manteniendo la cohesión del equipo, porque estos trabajadores volverán y queremos que todos volvamos en las mejores condiciones, con la mejor disposición para continuar tirando hacia adelante lo que sigue siendo la actividad y productividad de la empresa. En definitiva, lo que os proponemos es evaluar dentro de toda esta gama de opciones que tenemos, cuáles son los mejores escenarios que tenemos para enfrentar ahora y sobre todo para afrontar este desconfinamiento o esta desescalada, y aplicar siempre la mejor fórmula que permita a cualquier negocio continuar operativo y generar el menor impacto posible dentro de los empleados, dentro de su entorno laboral. Es importante que podamos medir todas estas opciones, que todo quede registrado, como decía antes, ya que un año vendrán las inspecciones laborales y nos pedirán datos, y es importante que seamos conscientes de la medida que estamos tomando en cada momento, que lo tengamos controlado, regulado y que sea sobre todo demostrable ante posibles conflictos que podamos tener y que todos podemos tener. No sé, Tono, si te parece... Sí, hay varias preguntas, pero las preguntas un poco las dejamos para el sí, final, si os parece. sí. Nos queda simplemente esta parte del impacto, que no sé si ya has un poco explicado, y luego nos quedaría hablar un poco de WOFO en sí. No sé si quieres hacer alguna mención o empiezo directamente ya desde Bueno, WOFO. no, comentar que, bueno, ¿qué nos espera el futuro? Un poco creo que ya lo hemos resumido, ¿no? Nos espera un largo camino de desescalada, como os decía, donde todas estas medidas del ámbito laboral pueden ser importantes, y nosotros apelamos, bueno, en todo caso, a que existan unas políticas de teletrabajo, que exista una comunicación fiable y directa con los trabajadores, donde cada uno dentro de su margen de responsabilidad pueda ser consciente y consecuente con cada una de las decisiones. No todos iremos a trabajar el mismo día, ni nos incorporaremos al trabajo a la vez. Sobre todo menos cuando tenemos niños pequeños o personas dependientes que tenemos que seguir cuidando. Con lo cual lo que nos espera es un camino de recuperación, que esperemos que sea en V más que en U, pero en el que todos pues pongamos nuestro granito de arena y arrimemos el hombro en este sentido. A partir de aquí sabemos que tenemos herramientas y sistemas para poder controlarlo, y bueno, aquí ya dejo a nuestro experto que os comente un poco
cómo poder hacerlo. Muchas gracias, Josneli. Bueno, a ver, por supuesto que al final muchas de las cosas que hemos ido mencionando, ¿no? De estas nuevas políticas, de la normativa, de cómo se aplica, bueno, todo ello al final es un nuevo contexto y nosotros, una de las cosas que queremos ofrecer, ¿no? Para ayudar a las empresas a gestionarlo es una herramienta a través de la cual todos estos cambios, reducción de jornada, permisos retribuidos, el teletrabajo, todo eso se puede registrar, se puede controlar y podemos garantizar que hay transparencia total entre empleado y empleador, independientemente del cambio que se le haya aplicado a nivel contractual o a nivel de jornada, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, a todos aquellos que no conozcáis WOFU, 4 pinceladas muy rápidas. Esto es, por ejemplo, el dashboard de cualquier trabajador, ¿no? Lo que sería en la página de aterrizaje de cualquier usuario. Como veis, vemos diferentes bloques. Ya sabéis que al final WOFU está planteado desde un entorno colaborativo y las principales interacciones que tienen que hacer los trabajadores desde el punto de vista de un empleado, pues son el fichar, por supuesto, el botón entrar y salir lo vemos muy visible, eso es lo que nos permite recopilar horas de entrada y salida y calcular la jornada de ese trabajador y compararla con su horario teórico, además de poder aplicar las políticas horarias, sobre todo a colación de esos acuerdos internos que ha mencionado Josneli, que tienen mucho peso y que pueden llegar a determinar pues cómo se, por ejemplo, cómo se afrontan los excesos de jornada, si se consideran como horas extra siempre que pase un minuto de su hora o si no, si para que sea hora extra tiene que haber autorización. Bueno, todo ello es algo configurable en WOFU, pero en líneas generales que veáis lo sencillo que es simplemente entrar y salir y a partir de aquí generar todos los informes de horas en base, insisto, a los fichajes y a la política de la compañía, ¿no? Otros elementos que también vemos muy visuales es al final el bloque de los saldos de vacaciones, permisos, la posibilidad de hacer cualquier solicitud, pues bien sea de ausencia o de presencia. En ese sentido, importante destacar también de cara a esas solicitudes, ¿no? El tema de las vacaciones, el tema de los permisos, por ejemplo, el tema de las vacaciones. Si ha habido una reducción de jornada, pues lógicamente el cómputo de vacaciones también se va a ver alterado, ¿no? Me explico. Si se reduce la jornada un 30% durante 6 meses, pues se reducirán las vacaciones un 30% durante 6 meses, ¿no? Que vendría a ser más o menos un 15% anual. Pues si pasabas a tener 30, pues a lo mejor pasas a tener 20 y pico, ¿no? En cualquier caso, nosotros en WOFU, como ya tenemos cargados los horarios de todos los trabajadores, para hacer una reducción de jornada simplemente le aplicamos un periodo dentro de la vida laboral de ese trabajador con fecha de inicio y fecha fin y determinamos que la jornada, la duración de la jornada de ese trabajador durante ese periodo, en vez de ser de 8 horas, pues a lo mejor es de 5,5 o de 6, será una reducción correspondiente a la reducción de su jornada. Eso al final facilita que el cálculo de las horas trabajadas se corresponda también con esa reducción durante todo este tiempo, ¿no? O, por ejemplo, otro tema muy interesante que se ha mencionado antes, el tema del permiso recuperable, ¿no? No es fácil, de alguna manera, cerrar la actividad durante 2 semanas, es decir, que una persona, igual que se puede coger un permiso de mudanza o un permiso de matrimonio, digamos que desde el bloque de solicitudes podría solicitar ese permiso retribuido. Claro, la consecuencia de configurarlo bien en WOFU es que al final se genera, con ese permiso retribuido, se genera una bolsa, una especie de deuda del trabajador con la empresa de una serie de horas, ¿no? Imaginemos que han sido, pues, desde el lunes pasado hasta este jueves, si una jornada de 8 horas, pues serían 72 horas. Bueno, pues es una bolsa de horas negativa que el trabajador tiene que ir recuperando. Es decir, que nosotros podemos automatizar que de alguna manera todos los excesos de jornada a partir de ese permiso retribuido vayan a esa bolsa, ¿no? Que de alguna manera tenemos detallado claramente cuándo los trabajadores han recuperado esas horas y de alguna manera dar garantía a nuestros clientes de que todas esas horas se van a recuperar, que al final no olvidemos que es un porcentaje relativamente importante, ¿no? Son muchas horas de muchos trabajadores y con WOFU podemos daros la facilidad para tenerlo muy claramente registrado y sobre todo que, como decía el presidente, pues paulatinamente y como muy tarde, el 31 de diciembre, todo el mundo haya hecho 72 horas, las horas que le corresponda de más en base a este permiso retribuido recuperable, ¿no? Y, por ejemplo, también el tema del teletrabajo. El teletrabajo, al final, como decía Josneli, ¿no? Este nuevo contexto, ahora estamos prácticamente todos teletrabajando, pero es posible que
cuando todos volvemos a la normalidad, el teletrabajo se acentúe más de lo, del momento previo a la crisis, ¿no? Pues porque la vuelta puede ser paulatinamente, puede ser por grupos, o no será progresiva, ¿no? En definitiva, ¿qué funcionalidad ofrecemos nosotros para que el teletrabajo sea más eficiente? Pues precisamente una funcionalidad que nos muestra, de cara a los responsables, saber quién está conectado en todo momento y quién no. Es decir, el hecho de fichar te permite mostrar tu disponibilidad al equipo, lo cual en este momento de estar cohesionados y de estar conectados es fundamental. Es decir, en cualquier momento puedes tener que atender una necesidad en tu domicilio, pues en ese momento dejas de fichar porque no estás trabajando y tu equipo, tu responsable, sabe que en ese momento no estás disponible y no va a estar pasándote llamadas o emails en un momento en el que tú realmente pues, no puedes atenderlo, ¿no? Y de cara a cuando volvamos, pues bueno, si el teletrabajo se sigue generando, será importante cuando haya ese mix de personas en el puesto de trabajo y personas en su casa, de cara a un responsable no solo levantar la cabeza y ver quién está, sino también quién está conectado, ¿no? No me quiero alargar mucho más de cara al producto, tenemos una serie de preguntas, vamos un poco mal de tiempo, así que si os parece, pasamos ya directamente a las preguntas. Bueno, sí, antes de nada, simplemente destacar de cara a nuestra solución, muy brevemente, ya sabéis, los módulos que tiene Wofu, ausencia y presencia, y luego está la parte del portal del empleado. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Por qué somos la referencia en el mercado para la gestión eficiente del tiempo? Bueno, el argumento número uno de la inversión en Wofu es el ahorro de tiempo. Como os he explicado en algunos de los detalles de este nuevo contexto, el cálculo de la reducción de jornada, la reducción de vacaciones, la recuperación del permiso, todo eso, si lo haces en Excel, lo haces en papel o no tienes el control, recursos humanos o administración de personal tiene que dedicar muchísimo tiempo, ¿no? Al final no es solo una herramienta para este contexto, ya sabemos que el día a día, la gestión de vacaciones, de los informes de horas, también lleva mucho tiempo, ¿no? Y de ahí que el ahorro de tiempo y de recursos sea el principal argumento, pero no podemos olvidar la usabilidad. La usabilidad, al final, tenemos una tasa de adopción del 100%, eso es un dato científico, es decir, todos los usuarios de los más de 100 y pico mil que están registrados en Wofu, sin haber recibido formación, han sabido entrar desde el primer momento, poner su granito de arena a toda esta gestión, que es fichar y a lo mejor hacer alguna solicitud, y todo ello es información, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo para garantizar el éxito del equipo de recursos humanos en la implantación de Wofu, que es una herramienta ágil, fácil de usar, totalmente adaptada a la legislación, como hemos estado comentando, y sobre todo que es una herramienta de ahorro. Vale, Bien. bueno, pues si te parece vamos a las preguntas Sí. que hemos alargado un poco. Bueno, las preguntas sobre todo van a estar un poco relacionadas con el ERTE, creo que ya hemos ido comentando. Nos pregunta Analisa si se siguen acumulando vacaciones. Bueno, ya hemos dicho que en el caso de suspensión de contrato, pues no, y en el caso de reducciones de jornada, pues en la misma proporción. Nos pregunta también que cuál sería la duración máxima de un ERTE, pues esto dependerá del estado de alarma y del planteamiento inicial que haya hecho la empresa. Hay sectores donde el ERTE tendrá una duración determinada, un poco más corta, y otra un poco más amplia. Ya eso depende bastante del ámbito, pero sobre todo los ERTEs son expedientes de regulación temporales de empleo, con lo cual están supeditados en todo momento a una causa que lo justifica. Puede haber causa de fuerza mayor, como puede ser el estado de alarma, pero nos consta también que se han presentado varios ERTEs por causas productivas. Como decía, hay empresas que pueden seguir trabajando, pero no tienen un mercado efectivo de clientes, con lo cual no les aplica un ERTE por fuerza mayor y han ido a una opción de un ERTE por causas productivas o económicas también en algún caso. En este sentido, pues dependerá de lo que se haya argumentado en el momento de presentación del ERTE. Si son ERTE de fuerza mayor, pues dependerá de la duración del estado de alarma. Por eso decía un poco al principio que aún es pronto para calcular las vacaciones, en cuánto hay que descontarle a cada trabajador, en tanto que no sabemos cuánto va a durar el periodo de alarma. Serán todas las medidas que tendremos que tomar después. ¿Qué pasará después? ¿Hacia dónde vamos? Pero en Wofu ya sabemos, bueno, queremos adelantarnos a ese después y por eso ponemos, bueno, todas estas opciones encima de la mesa y que ya vayamos haciendo el cálculo y evaluando cómo lo vamos a regularizar y cómo lo vamos a comunicar a los trabajadores y cómo vamos a hacer el seguimiento de los mismos.
si la reducción de jornada, salarios tienen que ser aplicadas a todos los trabajadores o se puede pactar individualmente. Nos comenta Yauma. Se puede pactar individualmente incluso con departamentos. Sabemos de empresas que pues lo han hecho con su equipo de ventas. A lo mejor el equipo de sistemas o el de atención al cliente sí que sigue funcionando con opción de teletrabajo, pero se han planteado reducciones de jornada o reducciones salariales para determinados equipos. Para un departamento, por ejemplo, que puede ser el departamento de ventas, concretamente. Con lo cual, sí, puede ser segmentado. Y además dependerá, si la reducción de la jornada lo solicita el trabajador, ya aquí no habría que ir incluso a la negociación colectiva, es simplemente un acuerdo entre el trabajador y el empleado. Se ha dicho, otra pregunta, que al finalizar el ERTE la empresa no puede despedir al empleado durante 6 meses. Bueno, estas son de las medidas que ha puesto el gobierno encima de la mesa, que lo que intenta es proteger a los trabajadores. No obstante, sí que se podrá despedir, lo que pasa es que esto llevará pues una implicación tendrá que ser considerado como un despido improcedente y te pueden retrotraer el ERTE. Las medidas del gobierno han excluido a las empresas que empresas de menos de 50 trabajadores no pagarán la cotización a la seguridad social, las empresas de más de 50 trabajadores solamente una proporción. La inspección laboral puede considerar porque esto es un fraude de ley y te pueden hacer pagar todo eso que te han bonificado durante este tiempo. Entonces, en principio, podrás, pero esto tendrá unas consecuencias en todo caso. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la próxima vez. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao.